Sí, porque no hay que salir. No hay que salir, exactamente. Partamos nomás, Tenemos Maripaz. un bicho ahí, un bicho que quiere entrar. Sí, pero yo no sé quién es, así que si alguien sabe quién El es, Vicente Godoy. El Vicente Godoy. ya lo vamos a admitir entonces. Vamos a cambiar el nombre. Y hay que se renombrar cuando entre, Sí. pero es el Vicente Godoy. Vamos a admitirlo. Ya. Partamos nomás, chiquillos, en esta clase de hoy, ¿cierto? Que ya es la última antes de las vacaciones de invierno, iba a decir, me quedo de septiembre. Solo diré. Sí, después viene el nuevo horario. Después viene clases, sí, pues nosotros. Esa es una información importante, pues nos cambiamos de día a partir de la semana del 21, del día y de la hora. Pasamos a los miércoles en la tarde, chiquillos. Menos mal que me acordaste, Maripaz. Sí, pasamos al horario de miércoles en la tarde. Vamos a tener PTU, tal como lo hemos hecho hasta ahora, una semana de lenguaje, una semana de matemática, los días miércoles a las 4 de la tarde, ¿ya? Para que ustedes lo tengan ahí en consideración. No está dentro del horario como oficial, pero sí lo vamos a seguir haciendo igual en la tarde. Ya los miércoles en la tarde a partir de la semana del 21. Ya de vuelta el receso de fiestas patrias, vamos a tener los PTU, tanto de lenguaje como matemática, los días miércoles en la tarde, a las 4, ¿ya? Para que lo anoten por ahí. Igual se lo vamos a su profe jefe para que lo tengan en consideración. Ya, Marima, ahora sí tenemos buen número de estudiantes. Ya, entonces primero saludarlos, espero que estén bien. Hoy día vamos a ver lo que son las ecuaciones de segundo grado. Recuerden que yo les dije que yo iba viendo según el orden del cronograma, o sea, de los contenidos de la PTU, y nos corresponde entonces ecuación de segundo grado. Así que vamos a empezar. Yo partí, coloqué como la explicación, y después vamos a ir a los ejercicios. Ya aquí coloqué una parte teórica, al igual que en sistemas. Recuerden ocupar el chat. Está habilitado el chat, ¿cierto, Jorge? Entonces, cualquier duda, yo igual estoy viendo el chat. Si yo no veo algo, igual está ahí el profesor Jorge que va a estar revisando. Ya. Entonces vamos a comenzar. Insisto, si tienen dudas, ustedes saben. Preguntan, yo me detengo y vuelvo a explicar. Entonces, lo primero es entender que una ecuación, ustedes ya saben que es una igualdad. Ahora, cuando es una ecuación de segundo grado, estamos hablando de que el mayor exponente es 2. La forma de estas ecuaciones son ax cuadrado más bx más c igual a 0. Es decir, siempre tiene que estar igualada a 0. ¿Ya? Eso fíjense bien. Si no está igualada a 0, ustedes tienen que hacer el cambio y dejarla igualada a 0. Súper importante. Ahora, las soluciones puede que al resolver esta ecuación nosotros no obtengamos soluciones, podemos tener una o dos soluciones, ¿ya? Y por otra parte, tienen que tener claro que no todas las ecuaciones tienen la misma estructura. Están las ecuaciones completas, es decir, las que tienen el término A, el B, el C, y están las incompletas, las que falta alguna parte, que ahí las vamos a ir viendo en detalle. Ahora, si se fijan acá, en este esquema, tanto el A, el B y el C son los coeficientes numéricos, ¿ya? Estos coeficientes numéricos son números reales, puede ser cualquier número, ¿ya? Lo único que va a cambiar es dependiendo de la estructura, que tenga todo. Puede que tenga solamente el término elevado a 2 y el término con x, o que tenga el término elevado a 2 y el número, ¿ya? Esos tres tipos de ecuación. Vamos a ver distintas estrategias de cómo resolverlas, pero también vamos a ver una solución cuando a mí se me olvidan estas estrategias. Hay una solución que nos sirve para todas, ¿ya? Entonces, la primera es la incompleta pura. ¿Cuál es la incompleta pura? La que tiene el término elevado a 2 y el número. No tiene el término con x elevado a 1. Ahora, ese ejercicio que está ahí, ¿cómo lo podríamos resolver? Y le pregunto al chat. Veamos, chiquillos, hay que Sin ninguna fórmula, no quiero quieren ocupar decir. ninguna fórmula. Pueden poner factorizar, dice, factorizando. Ya, pero si ustedes me dicen factorizar, ¿qué tipo de factorización podríamos ocupar? Ya ahí la Romina... Suma por su diferencia. Suma por su diferencia. Ya ahí tenemos una opción.
Entonces, vamos a hacer la suma por su diferencia, como ustedes dijeron. Entonces, al hacerlo por suma por su diferencia, como lo habíamos visto en las otras clases, entonces vamos a tener dos paréntesis. Y esto igual a 0. Vamos a hacer ahí como un paralelo porque lo vamos a hacer de otra forma igual. Como está elevado a 2 el primer término, ya sabemos que va x y x. ¿Cómo van los signos? ¿Cómo son los signos que yo voy a colocar acá en cada uno de los paréntesis? Cuando vimos la suma por su diferencia. Ahí esperemos que respondan en el chat. Ya, más y menos, o sea, diferentes. Recuerden que da lo mismo el orden, pero tienen que ser signos distintos. Y en la otra parte tenemos que ver qué número multiplicado 2 veces por sí mismo nos da, en este caso, 1. Y que aquí en este caso sería el 1. Entonces, si se fijan, acá tenemos dos paréntesis, pero ambos paréntesis son iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a trabajar solamente con 1. Y lo voy a igualar a 0. Para obtener el valor de... Ahí dejé los dos positivos. Gracias, Romina. No me fijé. Gracias. Cosas que pasan, chiquillos. Cosas que pasan, sí. Entonces, sí voy a poder hacerlo. No sé qué me pasa. Quizás porque es jueves, ¿no? Entonces vamos a hacer el primero, que es x más 1 igual a 0. Y el otro, entonces, recuerden que eso significa ahí, x menos 1 igual a 0. Tenemos que desarrollar ambos paréntesis e igualarlos a 0 para poder obtener las dos soluciones. Entonces, nuestra primera solución va a ser menos 1, porque como el 1 estaba positivo, pasa negativo al otro lado. Y la segunda solución va a quedar el 1 positivo. Es decir, esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones, que son reales y que son distintas, que es el menos 1 y el 1. Ahora, yo también podría haberlo dicho de otra forma, ¿ya? No voy a aplicar ninguna fórmula por si acaso. ¿Yo qué hubiera hecho? Hubiera despejado. Lo hubiera trabajado como una ecuación. Es decir, voy a dejar el x cuadrado solo, y el 1 como estaba negativo, va a quedar positivo entonces a la derecha. Espérenme un poquito. Esta foto quedó muy arriba. No me va a alcanzar. ¿Hasta ahí hay dudas, chiquillos, o no? Lo voy a hacer más abajo, ¿ya? Porque eso no me había percatado que tendría que haber quedado más arriba para ocupar mi pizarra acá. Ya, entonces me quedaba x cuadrado igual a 1. Ya. Valentina Valdenegro, ya, del no debe ser que no tenía dudas, ya. Pero yo quiero el valor de x. Entonces, para obtener el valor de x, ¿qué era lo que teníamos que aplicar? Si nuestro x está elevado a 2, ¿qué hay que aplicar? El cuadrado, la Millaray dice, el cuadrado hay que pasarlo a raíz. Es decir, tenemos que aplicar raíz cuadrada. Entonces debemos obtener la raíz cuadrada. Acuérdense siempre que ¿por qué raíz cuadrada? Porque el exponente es 2. El exponente me va a indicar qué tipo de raíz yo voy a ocupar. Entonces, al aplicar raíz, creo que lo vimos en la última clase, yo reforcé esto. Cuando yo aplico raíz cuadrada, yo voy a tener dos soluciones. Voy a tener una solución positiva y una negativa. Porque yo sé que la raíz cuadrada de 1 puede ser 1 o menos 1. Entonces llego a la misma respuesta de la primera parte del ejercicio. Lo puedo hacer factorizando o simplemente trabajándolo como una ecuación y al final aplico raíz cuadrada, donde mis soluciones van a ser el 1 y el menos 1. ¿Dudas? ¿O vamos bien? Qué bueno que estuvieron atentos para decirme lo del error de la primera parte, porque si no, todo bien. Ya, súper. Ahora, hay una tercera estrategia, pero yo no la quiero ocupar todavía, porque creo que esa es la menos práctica. Pero si se nos olvida, la vamos a tener que ocupar igual. Entonces, recuerden, factorizar
o despejar como ecuación. Ahora, factorizar en este tipo de ecuaciones no se va a poder siempre. ¿De qué va a depender si yo puedo hacerlo con una suma por su diferencia? Va a depender de este numerito. Si este número yo lo puedo representar, lo puedo dejar como, puedo calcularle su raíz cuadrada. Por ejemplo, si fuera x cuadrado menos 3, ahí yo no puedo factorizarlo, porque ¿qué número multiplicado 2 veces por sí mismo me da 3? No va a ser exacto. Entonces ahí yo les recomiendo que empiecen al tiro a despejarnos. Vamos entonces al otro tip. Ahora, hay un tip importante. Si ustedes son buenos como para aprender, para memorizarse fórmulas, se pueden saltar todo eso, y cuando tengan una ecuación de ese tipo, ustedes simplemente aplican esto. La solución es de esta forma. Es decir, no empiezo como, tengo que factorizar, no, tengo que aplicar una ecuación. No, yo ya sé que, si mi ecuación tiene el término elevado a 2 y el término libre, las soluciones son de esta forma. Donde ¿qué es el A, el B y el C? Son los números que acompañan a estas letras. Entonces, en este ejemplo en particular, tenemos, por ejemplo, que el A sería 3. Y acá lo tenemos. El B es 0. Y tenemos también que el valor de C, en este caso, es menos 6. Entonces, ¿cómo van a ser las soluciones? La primera solución es la raíz cuadrada de menos, y el valor de C que es menos 6, o sea, se va a transformar en positivo. Va a quedar al tiro 6 dividido en A, y el valor de A es 3. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 6 dividido en 3? Es la raíz cuadrada de 2. Ahora, para la segunda solución, es lo mismo de la primera, solamente que se le antecede el signo negativo. ¿Se entiende o no? Le pregunto al chat. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Cómo vamos? Esto, para no resolver nada, yo me acuerdo de esto nomás. Si se fijan, me ahorro todo el otro de, estar despejando, factorizando. Mira, aquí Entonces, tenemos, simplemente hago esto. podríamos hacer un repaso cortito a lo mejor, porque hay algunos que entendieron y otros que no. Ya. Millaray, que una de las que vi, Millaray, y varios más que a lo mejor no lo han notado, perdón. Cuando yo tengo la ecuación, la que estábamos viendo, la incompleta, yo puedo hacer las estrategias que vi antes, pero si yo quiero ahorrar tiempo, simplemente recuerdo esto. Ahora, hay una demostración con la que yo llego a eso, pero para no perder el tiempo, yo simplemente les doy como ya la fórmula final. Entonces, simplemente me acuerdo de cómo se expresan las soluciones. Entonces, las soluciones expresan la raíz cuadrada de menos C partido en A. Y la segunda solución es lo mismo, pero con un negativo antes. Ahora, ¿qué es C y qué es A? El C siempre es el término libre, es decir, el que no tiene letra. En este caso sería menos 6. Al tiro le respondo a Brian, menos 6. Se coloca con el signo. El A es el número que acompaña al X cuadrado, que en nuestro caso es el 3. Y voy al tiro a la pregunta de Brian, va a depender. Si es una raíz exacta, yo la puedo calcular. Si la raíz no es exacta, como en este caso, lo dejo como raíz cuadrada de 2. Ahora, ¿cómo yo reemplazo esto? Por ejemplo, acá, la primera solución dice menos C partido en A. Yo sé que el C es menos 6, pero como está con negativo, menos por menos me va a dar más. Entonces, por eso yo anoté al tiro 6. Y el valor de A que es 3. 6 dividido en 3 es 2. Esta raíz no es una raíz exacta, por lo tanto mi respuesta la dejo como raíz cuadrada de 2. Y ahí terminó el ejercicio. La segunda solución ya no pierdo el tiempo en reemplazar, porque es lo mismo, pero con un negativo antes. ¿Ahora sí o no? Ahí sí, dice, comprendo, Ya, profe. Gracias. qué bueno. Puso Bien. mayor y un 3. No, un corazón. Un corazón, ¿o no? Un corazón, sí. Un corazón. Que estamos aprendiendo harto siglas, tantas cosas aquí en las clases virtuales que he aprendido. Ya, esa es una forma. Si se me olvida, porque también puede ser, uno también se tiene que poner en la situación de que, no sé, a lo mejor cuando me vea enfrentar a una prueba se me va a olvidar esto.
Entonces ahí simplemente yo resuelvo nomás la ecuación. La hago en este caso, fíjense, la voy a hacer al tiro para que ustedes vean y se den cuenta que llegamos a la misma respuesta. Por ejemplo, aquí yo no puedo hacer por suma por su diferencia, porque los coeficientes numéricos son 3 y 6. Entonces no son cuadrados perfectos. Entonces simplemente despejo. Entonces tenemos 3x cuadrado menos 6 igual a 0. Yo antes de despejar voy a dividir, ¿ya? Porque para que me queden los coeficientes voy a simplificarlos al tiro. Entonces acá yo puedo dividir por 3, porque es un divisor tanto del 3 como del 6. Entonces me va a quedar x cuadrado menos 2 igual a 0. Lo que vimos antes entonces, tenemos que despejar la x. Me va a quedar entonces x cuadrado igual a 2. Y lo que ustedes me dijeron en el ejercicio anterior, como está elevado a 2, aplicamos raíz cuadrada. Y vamos a llegar a la misma respuesta, fíjense. La solución va a ser la raíz cuadrada de 2 y menos la raíz cuadrada de 2. Entonces llega a la misma solución. ¿Sí? ¿Vamos bien para avanzar o no? Parece que sí, no han dicho nada en el chat. Parece que todavía. sí, ya. Avanzo entonces. Vamos al siguiente. Ahora cuando tenemos una ecuación que se llama incompleta mixta. Acuérdense que la incompleta pura es la que tiene el término elevado a 2 y el número. Y la incompleta mixta es la que tiene el término elevado a 2 y el término con x. ¿Qué es lo que no tiene? No tiene el coeficiente c, o sea, el número solo. Me iba a decir, algo parece el Brian porque puso profe. Y quedó ahí. Bueno, ahí vamos a ver si pone una pregunta. ¿Qué se le ocurre al chat acá hacer? Bueno, por ejemplo, aquí yo coloqué en realidad lo que se hace. Dice, se resuelve factorizando. Porque hay algo en común acá, ¿o no? Si yo, por ejemplo, omito esto, ¿tienen algo en común estas dos expresiones que estoy acá marcando con el puntero, el ax cuadrado y el bx? La x, ¿cierto? Entonces yo sé que en este tipo de ecuación yo puedo factorizar. Ahora, en nuestro ejemplo en particular, como dice Brian, tenemos que sacar factor común. Y el factor común, recuerden que lo primero es que si hay coeficientes numéricos, si hay números, yo tengo que ver el máximo común divisor, en este caso, entre el 2 y el 6. Y que casi en el 99,9% de los casos es justo el número más bajo. Si yo veo acá, el número más bajo es el 2. ¿El 2 divide al 6? Sí, ¿cierto? Yo puedo dividir 6 dividiendo. Entonces, el factor común numérico, en este caso, como ustedes dijeron, era el 2. Y la letra que tienen en común, que también vi que la pusieron hace rato, también varios, es la X. Entonces, ese es el factor común. Ahora, en el paréntesis tenemos que ir viendo cuáles son los términos que nos quedaron. Si tengo 2x multiplicado por cuánto me da 2x cuadrado. ¿Qué tendría que anotar en el paréntesis? Bien, x. Porque 2x por x me da 2x cuadrado. Entonces ahora más. 2x multiplicado por cuánto me da 6x. Si se fijan, ya tenemos la x. Entonces nos falta solamente, ahí como dice el Nicolás Delva, la Millaray, el 3. Y esto está igualado a 0. Entonces, si se fijan, tenemos dos posibles soluciones. Y lo vamos a separar. La primera es 2x igual a 0. Y la segunda es x más 3 igual a 0. Entonces tenemos que desarrollar estas dos ecuaciones. La primera, ustedes me deberían decir rápidamente cuál es la respuesta. En la 2x igual a 0. ¿Cuánto es el valor de x? 0, 0 pone. 0, ¿cierto? O sea, aquí ni siquiera perdemos el tiempo en hacer ningún proceso. El x1, la primera solución entonces es 0. Y la segunda solución, ¿cuánto sería? Si tenemos x más 3 igual a 0. Súper, menos 3, ¿cierto? Entonces tenemos que la segunda solución es menos 3. Y ahí tenemos las dos soluciones de esta ecuación de segundo grado.
Mira, tenemos una pregunta y dice, profe, Una cuando las pregunta. soluciones están en raíz, ¿siguen siendo reales y distintas o solo reales? Es que son, fíjate que en el que nosotros hicimos decía, una de las soluciones era raíz cuadrada de 2 y el otro era menos. Por lo tanto, son reales y distintas. Para que sean reales e iguales me tiene que dar el mismo resultado, con el mismo signo. Entonces, en ese caso son reales, pero distintas. ¿Sí? Fíjense, y aquí yo no he ocupado ninguna fórmula, simplemente factorizamos. Factorizamos y cada uno de los factores, recuerden, cada uno de estos factores son los que se igualan a 0, ¿ya? De repente encuentro un poco gracioso porque yo de repente como que hago unas pausas y es como que pienso que me van a responder, como que estoy en la clase, por eso hago esas pausas de repente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Ahora, yo siento que es súper importante que manejen estas estrategias porque cuando aplicamos la fórmula general, igual es más pasos y de repente se equivocan en los signos. La Carolina González levantó la mano, creo. Carolina. ¿Quieres preguntar algo? Sí, dame un segundo. Ya. Prende tu micrófono si quieres. Ya, Carolina. Todavía no. Ah, no la escribió al final. Es que no entendí la parte que se igualó a 0. Ah, ya. ¿Y por qué no a 2? ¿Y por qué no a 2? Creo, ya, en primer lugar, ¿por qué está igualado a 0? Porque siempre toda ecuación cuadrática debe ir igual a 0. Ah, ya, tú ya entendiste. Tú, lo que no entiendes es por qué la solución dio 0. Ya, lo voy a hacer como acá aparte. Porque si yo hiciera el ejercicio, yo les digo aquí, es para que ustedes no pierdan tiempo haciéndolo, pero la justificación sería la siguiente. Nosotros tenemos 2x igual a 0, ¿cierto? Entonces, como yo quiero el valor de x, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y 0 dividido en cualquier número es 0. La propiedad absorbente de la división. 0 dividido en cualquier número es 0. Entonces, por eso yo les decía que no pierdan el tiempo en hacer esto. Porque ya si una expresión con x está igualada a 0, yo ya sé que la solución es 0. Ya, qué bueno que le quedó claro, Carolina. Ahora, para este tipo de ecuación también tengo un tip que les va a servir. Y este es el tip. No se preocupe, Francisco. Ahí después la otra parte la ve cuando se suba. Y este es un tip también. Cuando mi ecuación es incompleta mixta, o sea, que tiene el término con x elevado a 2 y el término con x, me puedo ahorrar todo el otro proceso de estar haciendo la factorización y simplemente acordarme de esto. La primera solución siempre va a ser 0, siempre. Y la segunda solución va a ser menos b partido en a. Y voy a tomar el mismo ejercicio que hicimos antes, donde las soluciones, ¿cuánto nos habían dado? ¿Cuánto habían dado? ¿Se acuerdan o no? Y lo vamos a hacer acá. Era 0 y menos 3, ¿cierto, Martina, o no? Sí. Que es lo 3, mismo, Felipe Zúñiga, 0. menos 3 y 0. Bueno, se queda lo mismo el x1 y el x2. Mientras sean esos números, está bien, ¿ya? Entonces voy a hacer esto mismo. Siguiendo en este caso el tip que me están dando. Entonces yo sé que ya mi x1 al tiro 0. En el otro nos dio 0, súper, ya lo tenemos listo. Pero el x2 dice menos b, y en este caso el b, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale, chiquillo? Vale 6, ¿cierto? Y como dice menos b, va a ser menos 6. Partido en a, que en este caso el valor de a es 2. Entonces, menos 6 dividido en 2 es menos 3. Y llegamos a lo mismo. Ahora, ¿qué tienen que tener como buena memoria para aprenderse esta estrategia? Si a alguno a lo mejor le cuesta aprenderse esto, tiene que optar por la opción de factorizar. Pero si ustedes son buenos para aprenderse estas cosas, igual es práctico. No perdemos más tiempo. Imagínense, el tiempo que ustedes toman de repente en pensar qué estrategia voy a ocupar, en el factorizar, que a lo mejor de repente les puede costar, en hacer la ecuación, se la ahorran todo simplemente con esto. ¿Se entiende o no? Para ahí que me vayan diciendo en el chat. No, Martina Sí, me pone dicen por sí. ahí.
Nicole, este tip siempre va a servir siempre y cuando sea una ecuación incompleta mixta. Esa es la condición. Es decir, que sea una ecuación con la estructura ax cuadrado más bx igual a 0. En el otro caso, el primer tip que les di, recuerden que ese es cuando tiene ax cuadrado más c. ¿Ya? Para que no los vayan a confundir. Ya, y ahora tenemos ya la ecuación completa, la que tiene los tres términos. ¿En qué fijarse también? Súper importante acá. Que si no está igualado a 0, tenemos que cambiarlo al otro lado de la ecuación, tenemos que reducir términos semejantes para ahí recién trabajar con la expresión ya reducida al máximo. Ahora, ¿cómo yo la puedo resolver esta ecuación? Factorizando. La factorización que nosotros vimos, la del trinomio, que nos queda como un producto de binomios, pero para esa factorización debe estar el x elevado a 2, no tiene que estar con un número mayor a 1. Y ahí la Carla dio en el clavo, en que cuando ustedes les queden siempre trinomios, en que el número que acompaña al x cuadrado sea mayor a 1, vean si lo pueden dividir. ¿Y por cuánto lo tienen que dividir? Lo tienen que dividir por el número más pequeño. ¿Ya? En este caso se puede. Si, por ejemplo, yo no puedo dividir por 2, ahí tendría que hacer el otro tipo de factorización que la verdad es que a mí me carga porque tiene más proceso, yo me iría inmediatamente a la fórmula general. ¿Ya? Pero ahí lo vamos a revisar después. Pero aquí sí se puede, porque el 20 y el 48 yo los puedo dividir por 2 en este caso. Siempre es por el más bajo. Entonces, esto nos va a quedar, al dividirlo por 2, nos va a quedar x cuadrado menos 10x más 24 igual a 0. Y ahí, como dice Brian, ahora podemos factorizar. Entonces, ¿cómo nos van a quedar los paréntesis? Que esta factorización la hemos visto harto, recuerden que es la del trinomio ordenado. Y esto entonces lo igualamos a 0. Tenemos los x, me dicen que van a ir x menos 6 y x menos 4. Los signos, ya, por lo que veo entonces Brian dice que los dos signos van a ser negativos. Vamos a comprobarlo. Dice más 24. Eso me indica que los signos van a ser iguales. ¿Cómo van a ser? Los dos negativos. Entonces, hasta ahí está súper bien lo que anotar. Entonces, tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 24 y que sumados me den 10, que en el caso que ustedes contestaron, estaba súper bien. Es el 6 y el 4. Y ya teniendo estos dos factores, yo ahora cada uno de ellos lo igualo a 0. Entonces, nuestra primera solución, déjenme borrar acá. Ahí sí. Tenemos que x menos 6 va a ser igual a 0. Y tenemos también que, bueno, y que x menos 4 va a ser igual a 0. Entonces, las soluciones, como está colocando ahí la Martina y el Felipe Zúñiga, tenemos que la primera solución va a ser 6. Y la segunda solución, en este caso, va a ser 4. De ahí terminó el ejercicio. Pasarían positivo, ¿cierto? Porque hacemos el cambio de signo al cambiar al otro lado de la igualdad. ¿Hasta ahí, chiquillos, dudas? ¿Se va entendiendo? ¿Voy muy rápido o va todo ok? Entonces, yo que les recomiendo después, cuando ustedes vean de nuevo el video, ahí en una hojita, colocan estos tips que yo les puse, quizás se pueden hacer como un esquema, ecuación tanto, la tengo que hacer así, para que se vayan haciendo como un resumen, ¿ya? Y ahora, si se me olvida todo esto, por ejemplo, ¿qué me puede pasar? No me acuerdo cómo factorizar, no me acuerdo qué tipo de factorización tengo que hacer, no me acuerdo los tipos de ecuaciones, a lo mejor puede ser que yo sepa factorizar, pero no sepa en cuál. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar nuestra famosa fórmula general. La fórmula general me va a servir para cualquier tipo de ecuación. Este es como el bonus. Es como cuando yo no sé nada, ya, este es como mi salvavidas. La fórmula general nos sirve
para cualquiera de las ecuaciones que yo les presenté. Con esta fórmula yo puedo resolver. Lo único que yo le encuentro como la única desventaja que yo le encuentro a esta fórmula es si yo, por ejemplo, no soy muy ordenado y como que coloco todo rápido, puede ser que los signos me compliquen, pero si yo soy rápido en reemplazar y logro entender lo que voy anotando, debería hacerlo bien, ¿ya? Esta yo la recomiendo más usarla cuando son los trinomios. Cuando son los trinomios en que el coeficiente que acompaña al x cuadrado es mayor a 1 y no podemos simplificar, ¿ya? Ahora, súper importante esto. Tiene que estar expresada de esta forma. Ahora, puede ser que falte el b y el c, pero ¿a qué me refiero? Que tiene que estar igualada a 0. Tiene que estar igualada a 0 para yo poder identificar cuál es el a, el b y el c. Eso siempre tienen que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque hay algunos que llegan, el a es tanto, pero resulta que no se fijaron que, no sé, salía igual a 1. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo distintos ejercicios y ahí vamos a ir aplicando esto. Pero antes, veamos vamos súper bien el tiempo, sí, porque quiero ver esta parte teórica primero y de ahí que nos vamos a la práctica. No siempre vamos a tener solución. ¿Qué pasa si no está igualada a 0? Si no, por ejemplo, si te sale igual a 1, ¿tú qué vas a tener que hacer? El 1 lo pasas a la izquierda con su signo contrario y ahí lo dejas igual a 0. De ahí empiezas a reducir los términos semejantes. Pero tienes ese número que está a la derecha o esa letra, tienes que cambiarla a la izquierda con el signo contrario y reducir, ¿ya? Sí o sí tiene que estar igualada a 0. Entonces tú tienes que hacer el cambio si no está, ¿ya? Ahora, y ahí me respondió ya. Entonces, ¿qué pasa también? Que no siempre vamos a tener soluciones. Y tenemos que tener súper clara la naturaleza de estas soluciones, porque van a haber ocasiones en que no nos van a preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son las soluciones de la ecuación? Sino que me van a decir, ¿cómo son las soluciones? ¿Son iguales? ¿Son dos soluciones iguales? ¿Son dos soluciones distintas? No tiene solución. ¿Y cómo yo puedo saber eso? A partir de esta fórmula que está acá. Y esto es lo que se llama el discriminante. El discriminante. El discriminante de nuestra ecuación cuadrática. Con esto yo puedo saber cuál es el tipo de solución que voy a obtener con esta ecuación cuadrática. Ahora, esta fórmula b elevado a 2 menos 4ac, ¿de a dónde viene? Viene de acá, de lo que yo encerré acá, de lo que está en la raíz. Y le pregunto al chat, ¿por qué se trabaja con lo que está en la raíz? Con lo que está dentro de la raíz cuadrada, para analizar el discriminante. ¿Por qué creen que nosotros tomamos el b elevado a 2 menos 4ac? A ver si hay respuestas, vamos a ver. No, parece que no. No, todavía no hay respuestas. Están procesando. Aquí si estamos, el chat va en vivo, así que sí, no hay retraso. Porque da las dos soluciones, dice Brian. ¿Por qué se ve si es negativo o positivo a la raíz? Dice Carla. Lo que dice Carla entonces es lo que está correcto, porque tenemos las problemáticas que podemos tener van a estar en la raíz. Entonces, si la raíz me da negativa, significa que yo voy a estar frente a un número complejo. Es decir, no tiene solución. En el caso de que la raíz me dé mayor a 0, yo voy a tener dos soluciones distintas. Y si la raíz me da 0, es una solución única, porque al final ustedes no están trabajando ya después con esta parte, con el más menos. Solamente trabajamos con, la solución va a ser menos b partido en 2a. ¿Ya? Ahí va a depender del ejercicio, y ahí lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Pero eso es súper importante, porque no siempre le van a preguntar las soluciones, como los valores, sino que cuál es la característica de estas soluciones. O lo otro súper importante es que a lo mejor si me preguntan por las soluciones, pero yo veo que en las alternativas me aparece una alternativa que dice no tiene solución, si aparece no tiene solución, yo les recomiendo que hagan al tiro el discriminante, porque puede que sea esa alternativa. ¿Ya? Ahora, no es que siempre sea, pero haciendo ese paso me ahorraría todo lo otro. ¿Ya? Y lo otro, antes de pasar a los ejercicios, ya como
de selección múltiple es que tenemos dos propiedades importantes, propiedades de las soluciones, de las raíces. Recuerden que nosotros los podemos llamar raíces de la ecuación, pero también se pueden llamar soluciones, ¿ya? Son sinónimos. La primera es que si yo sumo estas dos raíces, va a ser equivalente a menos b partido en a. Y si yo multiplico, va a ser c partido en a. Eso se lo tienen que aprender súper bien, porque siempre aparecen preguntas de esto, que ahí más adelante vamos a verlo. Igual yo lo voy a colocar después, esta misma fórmula en el ejercicio que veamos la voy a dejar también, ¿ya? Así que para que vamos al tiro a los ejercicios. Ya, el primero. Dice, si al cuadrado de un número se le resta el cuadrado de su antecesor, el resultado es 5. ¿Cuál es el número? Entonces, lo primero es que tenemos que saber cómo se representa el antecesor de un número. ¿Cómo se representa el antecesor? Si, por ejemplo, mi número es X, ¿cuál es el antecesor de X? Ahí la mirará y coloca X menos 1. Súper bien. Entonces yo sé que... Ya. Y ahora yo lo que hago es leer este problema que está en lenguaje natural y lo traspaso a lenguaje algebraico. Entonces me están diciendo el cuadrado de un número. Es decir, si mi número es X, el cuadrado entonces sería X elevado a 2. Le voy a restar, dice, el cuadrado de su antecesor. Y aquí hay un error en lo que anoté, y quiero que el chat me diga, ¿cuál es el error? Yo siempre insisto en esto, siempre digo que hay, ya, súper, el paréntesis. Porque si yo no coloco el paréntesis, estoy diciendo que se le está restando el cuadrado de 1, no el cuadrado del antecesor. Y el antecesor es el X menos 1. Y dice que el resultado entonces es 5. Entonces aquí ya tenemos que empezar a desarrollar esta ecuación. Y aquí nosotros, al tener un negativo antes del paréntesis, recuerden que este cuadrado de binomio, porque es un cuadrado de binomio, ¿cierto? Porque es un paréntesis, que es un binomio que está elevado a 2. Dice que lo que a mí me dé de este cuadrado de binomio, yo debo cambiarle el signo. Se coloca con el signo contrario, porque lo estamos multiplicando por menos 1. Entonces dice, la fórmula dice primer término elevado a 2. O sea, si mi primer término es x elevado a 2, yo sé que acá lo tengo que anotar como menos x elevado a 2, con el signo contrario. Después dice la fórmula que es el doble producto del primer término por el segundo. 2 por x, que es 2x. Y 2x menos 1 es menos 2x. Pero como había un menos, se va a transformar entonces en más 2x. Estoy cambiando los signos. El último, recuerden que la fórmula siempre dice más el cuadrado del segundo término, es decir, más 1. Pero por el negativo entonces nos va a quedar menos 1, y esto está igualado a 5. ¿Qué puedo hacer? Algo rápido. ¿Hay algo que puedo hacer antes? El chat que me diga. Algo que se cancela los X, eliminar X, ¿cierto? los elevados. Se cancelan los X, pero los X que están elevados a 2. Porque tenemos el mismo término, pero con signos contrarios. Entonces me va a quedar 2x menos 1 igual a 5. Y aquí nos queda una ecuación de primer grado, es decir, tenemos que despejar. Vamos entonces a sumar un 1. Espere, ¿por qué 2x? Pregunta la Patricia Casanova. Porque la fórmula, mira, dice primer término elevado a 2, ya, este era x cuadrado. Y después dice 2 veces el primer término por el segundo. Entonces, 2 por x es 2x. Y 2x por menos 1 es menos 2x. Pero como había un negativo antes, más 2x. No sé si ahí le quedó como más claro a la Pati. Entonces me va a quedar, ya me dieron la respuesta. Entonces me queda 6, porque le estoy sumando 1. Entonces dividimos por 2, entonces me daba 3. El número que estábamos buscando entonces era el 3, la alternativa B. ¿Ya? Entonces acuérdense que si está hablando de antecesor, sucesor
o algo que sea más de un término, y es el cuadrado de eso, el paréntesis, que es la b. Ya, esta de acá. Pregunta 2, dice, x elevado a 8 igual a 9 elevado a 4. El x es un número real positivo. ¿Cuánto vale x? Esa es la pregunta. Entonces, acá lo que vamos a hacer es primero fijarnos cuál es el exponente más bajo. Que si se fijan acá es el 4. Entonces yo voy a hacer un pequeño arreglo. Que la otra vez me acuerdo que me decían, pero ¿cómo se van a ocurrir esas cosas? Ustedes pueden. Aquí lo que tenemos que hacer primero es igualar los exponentes, ¿ya? Y me están dando ya la respuesta, la B dicen por ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero que me digan si está bien lo que yo voy a anotar ahora. Esto que anoté acá, ¿es equivalente a x elevado a 8? ¿Sí o no? Sí, me dicen que sí, ¿cierto? Porque si yo multiplico los exponentes, me queda 8. Ahora, ¿por qué hice este arreglo y lo dejé elevado a 4? Porque quiero trabajar, quiero que me queden igualar los exponentes. Y ya me quedaron iguales los exponentes. ¿Qué tenemos que hacer cuando ya tenemos igual exponente? Aquí estoy mezclando también un poco de ecuaciones exponenciales. Cuando yo ya tengo los mismos exponentes, simplemente trabajo con las bases. Y en este caso, la primera base es x elevado a 2, igual a 9. ¿Sí? Y ahora quiero el valor de la x, por lo tanto, lo que ya vimos antes, aplicamos la raíz cuadrada. Ahí al principio varios pusieron primero la b, la b. En este caso, tenemos que ver que si es dicen la c. Y eso está correcto, ¿cierto? Porque si yo aplico raíz, yo sé que voy a tener dos posibles soluciones. Más y menos 3. Pero me está diciendo que el valor de x es un número real positivo. Entonces la respuesta en este caso era la C, 3. ¿Ya? Ojo con esto. Igualar exponentes tienen que hacer el cambio de tal manera que quede el mismo exponente. Y esto igual no creo que les cueste, chiquillos. Si es cuando yo no puedo hacer al tiro un ejercicio, tengo que tratar de ya. Respirar, ya, se me ocurre esto. Y si no lo puedo sacar al principio, lo dejo para el final. Los que como que cuesta un poco más. No quedarse pegado, ¿ya? Porque a mí me pasó cuando yo di la PSU que me quedé pegada en ejercicio y me puse muy nerviosa y me quedé pegada en ejercicios. Y después me di cuenta que se me fue el tiempo y cuando ya me empecé a enchufar me quedaba poco tiempo. Entonces yo les recomiendo que si no pueden hacer alguno, pasen al siguiente. Ya, este de acá. Típicos ejercicios con el valor de K. Me están diciendo que x elevado a 3 es una de las soluciones de la ecuación. O sea, nosotros sabemos que una ecuación tiene dos soluciones, puede tener menos, pero en este caso ya nos dan una de las soluciones. Y nos piden el valor de K. Entonces, cuando ya me dan una de las soluciones, yo simplemente reemplazo ese valor de x. X igual a 3 no elevado, profe. X igual a 3 no elevado, profe. No entendí. Sí, ¿Que yo dije algo de elevado? A lo mejor lo dije, ya. Pero es... ya, gracias. Tengo que haber estado pensando en otra cosa, ya sí. Pero es x igual a 3, sí. Debo haber dicho x elevado a 3, era x igual a 3, gracias. Entonces, ese x igual a 3, ahí sí, yo lo debo reemplazar en esta ecuación cuadrática. Entonces, la primera parte dice kx cuadrado. Y como el x es 3, yo sé que 3 elevado a 2 sería 9. Entonces, voy a anotar al tiro 9, 9k. Espérense, que algo le pasó al lápiz. No sé si le está quedando poca carga o qué. Lo habíamos cargado. Espera un poquitito, voy a cerrar. Mientras tanto, yo aprovecho de recordarles, chiquillos, ahora que hay más conectados, que la plataforma Puntaje Nacional ya está habilitada para el uso de ustedes, ¿ya? Tienen que ingresar con su root. Yo les sugiero que cuando se metan por primera vez, puedan acceder con su root e intenten con la clave del año pasado.
Si no le funciona la clave del año pasado, por efecto, la contraseña son los primeros 4 dígitos de su root. ¿Ya? ¿Qué te pasó, Maripaz? Porque podríamos ver, perdón, la asistencia, porque algo le pasa al lápiz. Ya, déjame, voy Entonces, a poner... si tengo problemas, por último voy a ocupar el lápiz de Zoom. Ah, ¿ya? ya. Voy a Mientras poner ahí... ellos, a lo mejor que vean al tiro la asistencia, mientras yo soluciono Perfecto, esto. dame unos segundos entonces para buscar la asistencia. No le tenía a mano el Lo que ahora formulario, se soluciona. pero lo Cosas que busco al pasan, tiro. pues en vivo. Puede, como les decía, chiquillos, conectar puntaje nacional. Yo necesito sí que, ojalá hoy día, mañana, la otra semana, ustedes se puedan meter a puntaje nacional y habilitar su Y ahí perfil pude. y revisar que esté operativo, porque ya de vuelta de las vacaciones, ¿cierto? Vamos a tener ahí, vamos a empezar a realizar algunos ensayos por ahí también, tanto PTU, matemática y ciencias también, bueno, y historia. Ah, y otro aviso comercial cortito para los alumnos del cuarto A y del cuarto C. Eh, no les he dicho a sus profes todavía, o si les dije, no sé, no me acuerdo. Tenemos la opción de que quienes quieran participar de un taller de historia, o sea, de un preo de historia, lo puedan hacer. ¿Ya? Es un taller gratuito y lo hace el profe Carlos Núñez, que es profe de historia. ¿Ya? Así que los que quieran más información me pueden escribir por interno y yo se las hago llegar para que puedan ahí participar. Igual se los voy a comunicar y recordar a través de sus profes jefes. Ya, Maripaz, sigamos. Ahora sí se solucionó. Ya, entonces vamos reemplazando. Y después dice menos 3kx. Entonces tenemos que al menos 3 multiplicarlo por x, que es 3. Entonces nuevamente nos va a quedar menos 9k. No, no sé. No me quiere funcionar. Ahí te... Ah, o retrocediste. Ah, oye, Sí, retrocediste. es que no. No sé si es el tema del internet o algo, pero no. No. Vamos a la asistencia. Ahí Déjenme ver. puse el link de la Veamos, sí, voy a asistencia. tener que hacerlo con el... Lo que pasa es que aquí hay 2 profesores trabajando, entonces ya uno ocupó el lápiz, puede ser que se haya Sí. descargado. Sí, pero ya va a haber otra, así que no va a haber problema. Ahí les puse el Ya, link de la entonces asistencia, chiquillos. voy a ver la asistencia. Va a ver la asistencia, entonces voy a compartir la presentación acá. Voy a salirme del iPad y la voy a compartir aquí del computador nomás. Ok, sí, mientras la profe hace Para ocupar el ese lápiz de cambio acá. ahí, ese cambio vamos a poner el Mientras link de la ellos ven la asistencia. asistencia. La idea es que no se desconecten porque nos quedan ahí un par de ejercicios todavía por revisar. Y aprovecho de contarles, ¿cierto?, que mientras se registra la asistencia, recordarles que de la semana del 21, después de las vacaciones, nos vamos a encontrar los días miércoles, ¿ya? Los miércoles a las 4 de la tarde. Recuerden que ya después del 21 empiezan con más clases. Entonces en la mañana van a tener todas sus clases horario como común y el día miércoles a las 4 nos vamos a encontrar con PTU, ¿ya? PTU de matemática y PTU de lenguaje respectivamente semana a semana. ¿Ya? Igual como lo hemos hecho hasta ahora, una semana de lenguaje, una semana de matemática y así vamos a ir hasta que se termine su proceso, ¿ya? Para que lo tengan claro. Entonces, de la semana del 21 nos encontramos los días miércoles a las 4 de la tarde, ¿ya? Para que lo sepan todos. Me van a tener que tener mucha paciencia ahora porque... Oh, cosas que ocurren en el momento. Pero son cosas que ocurren. No sé, sabes que ni siquiera veo me cuesta ver el cursor. Creo que, a ver. No veo el cursor del mouse. Están en la asistencia mientras, ¿cierto? Sí, todavía está abierta la asistencia. Yo no sé, voy a tratar de solucionar solucionar eso. 70. Veamos, tengo 62 respuestas en la asistencia, chiquillos, así que... Vamos a pedir ahí estos minutitos, los vamos a recuperar, así que les pedimos que no se desconecten, chiquillos, para Sí, que por favor, podamos les pido disculpas, pero son cosas terminar que bien, ocurren. bien la clase. Sí, pues son cosas que pasan, sí.
Por mucho que uno trate a veces Pero de... ya, pero próxima ese clase efecto, ya se va a solucionar esto porque voy a tener lápiz propio. Ya, entonces, no, ¿sabes qué es cuando agrando la pantalla? Ahí es cuando no veo el mouse. y si usas Si la el dejo cursor de minimizada no PowerPoint, tengo problema. Es que no tengo no tengo acá el PowerPoint. No me dejan. Espera. Uy, qué mal. Espérenme. Paciencia, paciencia. A ver qué puedo hacer. Pero si yo lo dejo así, ustedes ven bien, chiquillos, si yo comparto. Déjenme, si no lo comparto como agrandando. Eso necesito, si se ve así. Se nota. sí, O se ve muy chico. esa barra que dice diapositiva de esa, que dice en blanco, ¿esa la puedes cerrar? Ahí sí. Eso, ahí sí. Ahí se ve súper. Ahí se ve mejor. Sí. Ya, porque creo que es cuando yo le coloco iniciar presentación que tengo el problema. Ya, entonces ahí se ve. Sí, se ve súper. Ya. Ahí Jorge me va a tener que ayudar con los mensajes porque voy a estar aquí en el computador nomás. Sí, no hay problema. Entonces, habíamos dicho que teníamos que reemplazar. Entonces, el primero quedaba 9K, porque era el K como era 3 elevado a 2 que era 9. Y en el segundo, al reemplazar el X, también nos iba a quedar 9, porque era menos 3 por 3, entonces también va a quedar 9K. 9K. ¿Y cómo va a quedar el otro? Tendré que reemplazar algo en el que dice menos 2K. No hay valor de X, por lo tanto, si se fijan, vamos a trabajar solamente ahora en relación a este valor de K. Y esto está igualado entonces a menos 6. ¿Qué puedo hacer? Algo rápido, que lo vimos en un ejercicio anterior. Se eliminan los 9K, dicen. Se eliminan los 9K, ¿cierto? Porque tenemos el mismo, pero con signo distinto. Entonces me va a quedar menos 2K igual a menos 6. Ya, ¿qué hago ahora? Ahí Jorge sí me dice, sí. ¿Qué dice el chat? Ponen la respuesta. Ponen Ah, ya la respuesta. 3 bueno, menos pero 1 tengo ahí. Ya, o sea, miren, tengo el camino de multiplicar por menos 1 para cambiar los signos, pero a lo mejor si quiero como ahorrarme ese tiempo, puedo inmediatamente dividir esta ecuación en este caso por menos 2. Al tiro. Pero es que hay nada que ver ese por menos 2. Divido por menos 2. Entonces, la primera parte, al dividir por menos 2, simplemente me va a quedar la letra K. Y después, menos 6 dividido en menos 2, como los dos son positivos, entonces me va a quedar, o sea, perdón, porque como los dos son negativos, entonces va a quedar positivo el resultado. Que creo que varios igual al principio colocaron 3. Al tiro colocaron 3. Sí. ¿Dudas, chiquillos? ¿O pasamos al siguiente? Veamos. Javiera levantó la mano. Javiera, ¿cuál es la duda? ¿Quieres? No, la bajó. A lo mejor algo de la asistencia puede ser. ¿Ya pasó al otro entonces o no? Ya. Déjenme buscar. Ya. Este ejercicio me parece muy interesante. Déjenme borrar acá. Nos dan una igualdad. Nos da la igualdad, dice x, paréntesis, a más 6, y dicen que eso es igual a elevado a 2 más 8a más 12. Le pregunto al chat, ¿qué creen que hay que hacer acá? Hoy ya vamos Y acá nuevamente, al igual que en todas las clases, yo repito, la clase termina a la 1, pero nosotros por temas de que al principio, fíjense que al principio yo les expliqué como toda la parte teórica, les fui dando tips, es opcional el que quiere quedarse después de la 1. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Despejar la X, pone en el chat. Despejar la X.
Ya, fíjate, Carla, que colocó, ¿cierto? Sí. Tenemos a la izquierda, ya hay una expresión que ya fue factorizada. ¿Por qué? Porque ya tenemos un producto, tenemos x por a más 6. Pero a la derecha no tenemos una expresión factorizada. Entonces, antes de despejar x o algo, tenemos que factorizar también la expresión de la derecha. ¿Por qué? Porque la condición nos está indicando que lo que está a la derecha debe ser igual a la izquierda. Los factores deben ser iguales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despejar lo que está a la derecha. Y ustedes me dicen cómo van a ir los paréntesis, porque como es un trinomio, ya sabemos que tenemos que aplicar ese tipo de factorización. Y ustedes me dicen cómo va a ir. Si tenemos a elevado a 2 más 8a más 12. ¿Cómo va a ser esa factorización? Pensando en que son dos paréntesis, y si se fijan, todo es más. Es decir, como dice Carla, van a ser de igual signo. Uy. Me van a perdonar la letra, pero no tengo la costumbre de escribir y no estoy con mouse. Entonces, espero que se entienda o que parezca sí. una as. Dice acá, paréntesis. La mía ahí dio con la respuesta. A más 6, paréntesis, creo, veamos. A más 2. Porque tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den 12 y que sumados nos den 8. Y está súper bien la Miaray porque si yo multiplico 6 por 2 me da 12 y 6 más 2 me da 8. Entonces tenemos 2 y 6. Y 6. Fíjense la igualdad. Fíjense en esta igualdad. Incluso, ahí la Carla me dice, el paréntesis pasa dividiendo. Incluso yo podría saltarme eso, Carla, o los que están colocando, porque algunos se están complicando. Tengo que despejar. Pero fíjense que tenemos una igualdad donde tenemos dos factores. En la de la izquierda hay dos factores. Está el x y el a más 6. Y a la derecha también tengo dos factores. Tengo el a más 2 y el a más 6. Y fíjense que ya hay algo igual. Tenemos a más 6 con a más 6. Estos tienen que ser iguales también. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de x? ¿Cuál es el valor de x para que sea igual a más 2? A más 2, ¿no? Dice término común, a más 2, a más 2, a más 2. A más 2. Ahí César, Millaray. Porque fíjense, lo que yo estoy indicando acá es como que fuera un reflejo, tiene que ser lo mismo. Lo de la derecha y de la izquierda tiene que ser igual, y hasta el momento está a medias igual, porque en ambos hay una más 6, pero en el de la izquierda tenemos un x, y en el de la derecha tenemos una más 2, entonces para que sean iguales, sí o sí el x tiene que ser a más 2. Podría haberlo hecho despejando también, pero ¿para qué lo voy a hacer si lo puedo sacar al tiro? ¿Ya? ¿Dudas? ¿O vamos bien? Ya. Entonces vamos a ver. Vamos bien, ya. Veamos otro ejercicio que sea distinto. Déjenme cambiar acá. Nuevamente reitero, de verdad, disculpa chiquillos con este tema del problema que hubo con el lápiz del iPad, así que de verdad le agradezco su comprensión y su paciencia. Ya, este ejercicio. Nos dicen que x1 y x2 son las raíces de esta ecuación. De esta ecuación que es 2x cuadrado menos 3x más k igual a 0. ¿Qué nos piden? Nos indican en realidad, nos indican que si nosotros sumamos estas soluciones y restamos el producto de estas soluciones, ese resultado es 1. Y nos piden el valor de k. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, déjenme el lápiz acá, es que vamos a tener que determinar a cuánto equivale x1 más x2. Y yo aquí les coloqué igual en la pizarra. Fíjense que yo les coloqué lo mismo que habíamos visto al inicio. Estas son las propiedades tanto de la suma de raíces como del producto. Entonces yo sé que x1 más x2
es equivalente a menos b partido en a. Entonces lo vamos a anotar acá. X1 más X2. ¿Y a cuánto equivale el valor de b? Si nosotros nos fijamos en esta expresión, el valor de b sería menos 3. Pero dice menos b la fórmula. Entonces al final va a quedar 3 partido en a. Y el valor de a, que es el número que acompaña al x cuadrado, va a ser 2. Dice ahí, 3 positivo y 2 dice la Martina. ¿Cierto? Ahora voy a ver lo del producto, aparte. Dice x1, lo voy a multiplicar por x2. Me quedó mal. Por x sub 2. Y dice la fórmula C partido en A. Entonces, ¿qué voy a anotar, chiquillos? ¿Qué me dicen ahí, Jorge? Si es C partido en A. X partido en 2, dicen. X partido en 2. ¿El valor? ¿X? Sí. Sí, es C. Pero fíjense, el valor de C es el que no tiene nuestra incógnita, que es X. Y el valor de C en esta expresión es solamente el K. Eso es C. K. Ese K, que es un número que no conocemos. Sí, perdón, yo me equivoqué. Dice K partido en 2. Ah, ya. K partido en 2, ya. Ya saqué entonces la suma de las raíces y el producto. Y nosotros ya sabemos, qué horrible el paréntesis, ya ves. Sabemos que si nosotros restamos esto, es decir, si a 3 medios yo le resto K medios, me da como resultado, dice, 1. Y aquí puedo aplicar distintas estrategias. Por ejemplo, yo podría, como estoy trabajando con fracción, inmediatamente, para no trabajar con fracción, multiplicar por ese denominador, es decir, por 2. Entonces, si yo multiplico por 2 la primera fracción, me va a quedar simplemente 3. Después, menos K, igual entonces a 2. Y ahora sí podemos despejar nuestra incógnita, que en este caso es K. En una de las clases yo le dije que tanto ecuación como inecuación, uno puede trabajarlo ya sea a la derecha o a la izquierda. Personalmente yo prefiero trabajar donde la incógnita me quede al tiro positiva. Entonces yo voy a dejar la K a la derecha. Entonces me va a quedar 3. Y este 2 que estaba positivo entonces va a quedar negativo acá. Igual acá. Si ustedes no lo trabajan en el orden que lo estoy haciendo yo, lo único es que les va a quedar negativa la K, pero la multiplican por menos 1. Y que me imagino, no estoy viendo el chat, pero me imagino que ya dieron con la respuesta a los chiquillos, ¿no? Sí, ponen A, K igual a 1. K igual a 1, súper. 1. ¿Dudas o vamos ok hasta ahí? ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas? Dudas para que veamos. Yo creo que vemos un ejercicio más, Jorge, o 2. Me parece. Veamos uno. Ahí como... Voy a buscar uno que sea completamente distinto. Voy a ver del discriminante, yo creo. Ya, entonces vamos al siguiente. Déjenme borrar acá. Ya, veamos entonces, a ver. Igual pueden ser 2 porque tengo uno que es geométrico. Sí, veamos los 2 entonces. Veamos los 2. Esto es opcional. Recuerden, los que se quedan después de la 1 es opcional el que se queda, ¿ya? Ya, voy a tomar este. Sí, este ya. Dice, el área del cuadrado es 1 centímetro cuadrado. ¿Cuál es el valor de X? Ya, ¿qué creen que tengo que hacer acá primero? Si yo sé que el área del cuadrado es 1 centímetro cuadrado. Alguno me puede decir, profe, pero yo lo voy a sacar de esta forma. Pero si lo queremos ver con ecuación cuadrática, ¿qué tendría que hacer primero? Voy a ver, mientras, a ver si... Ah, Jorge, aquí hay una estudiante que tuvo un problema con la asistencia. Ya, que me hable por interno nomás. Ya.
igual dice que le sacó un pantallazo, ya, pero después le hablas por interno al profesor Jorge. Ya, por ejemplo, acá, y leí que Brian puso reemplazar. ¿Y ahí qué reemplazo? Porque primero, yo les dije, ustedes ya, si bien pueden reemplazar, pero yo quiero que me lo digan con la materia de ecuación cuadrática. Con ecuación cuadrática, ¿qué podría hacer? Si yo sé que los lados son de x menos 3. ¿Cómo sería el área? ¿Cómo se expresa el área si yo sé que es un cuadrado de lados x menos 3? Porque dice el César dice 2x menos 3. 2x menos 3. Ya, así se expresa el área de un cuadrado. El lado se multiplica por 2, eso me están diciendo, porque ya hay dos que me están diciendo eso. Claro. Recuerden que el área no es 2x menos 3, es elevado a 2, o como dice también la Millaray, lado por lado. Entonces vamos a expresar acá. Lado por lado, que si se fijan, como es un cuadrado, son los mismos lados. Entonces es lo mismo que colocar x menos 3 elevado a 2. Pero yo ya sé el resultado del área. Yo sé que es 1. Porque me dan en el ejercicio, me dicen que si yo resuelvo esto, el área es 1 centímetro cuadrado. Acá tenemos un cuadrado de binomio. Entonces recuerden que la fórmula, para que no estén haciendo rápido, o sea, me refiero a multiplicar término a término, recuerden que la fórmula del cuadrado de binomio dice que el primer término se eleva a 2, es decir, nuestro x se eleva a 2. Como hay un menos, aquí va un menos al tiro. Y el 2 multiplica al x y al 3. Entonces nos va a quedar 6x. Y siempre el último término es más. Siempre es más. Entonces va a ser más 9. Porque es el cuadrado del segundo. Igual a 1. Ahora, como yo quiero el valor de x, recuerden que al principio, cuando explicamos lo de ecuación cuadrática, nosotros decíamos que toda ecuación cuadrática tiene que estar igualada a 0. Y que por ahí el Nicolás preguntaba, pero ¿cómo lo hago entonces para que me quede 0? Entonces yo simplemente resto 1 en ambos lados de la igualdad, que es lo mismo que ustedes dicen, el 1 lo paso restando. Entonces me va a quedar x cuadrado menos 6x, y me va a quedar 9 menos 1, que sería entonces 8. Entonces más 8 igual a 0, porque ahí hicimos el cambio del número, igual a 0. Ya, estoy en clases. No, estoy en clases, no puedo. Ya, ¿qué hago ahora? Tenemos entonces un trinomio en donde tenemos dos paréntesis. Chiquillos, me avisan si voy muy rápido. Mira, la Carla puso acá paréntesis x menos 4, paréntesis x menos 2. Exacto, ¿por qué? Porque tenemos que, primero, sabemos que los signos son iguales de los paréntesis y los dos van a ser negativos. Entonces, los números que cumplen la condición con que multiplicados me den 8 y que sumados me den 6 son el 4 y el 2. Ahora, fíjense que acá tenemos dos soluciones, porque la primera sería 4 y la segunda sería 2. Tenemos que ver cuál es la que está dentro de las alternativas, ¿o no? ¿O hay que ver algo más? Porque esta pregunta tiene por ahí una pillería. Tiene una pequeña pillería. Algunos están respondiendo y otros dicen 4 y 2 y otros dicen alternativa B. Ya, y aquí este ejercicio, chiquillos, yo me acabo de dar cuenta que hay una alternativa que yo en el iPad la arreglé, pero aquí no la arreglé. Entonces, yo les digo al tiro que no está la respuesta. Que no está elevado. No está la respuesta, porque estoy ocupando el archivo que está en el computador. ¿Por qué? Fíjense, ¿ustedes qué van a tener que hacer con estas medidas? Si bien las dos les sirven, pero nosotros estamos hablando de medidas, y las medidas deben ser positivas. Por ejemplo, si yo ocupo acá, que ahí justo la Carla puso, debería ser 4, que yo en la tablet estaba bien la alternativa.
Si yo, por ejemplo, reemplazo el 4, me va a dar 4 menos 3, que es 1. Y yo sé que 1 por 1 me da 1. Pero si, por ejemplo, alguien me dice, pero profe, ¿está la alternativa del 2? Correcto, pero estamos hablando de medidas. Y 2 menos 3, ¿cuánto me da? Me da menos 1. Y yo puedo decir que un cuadrado tiene lados menos 1 cuando yo hablo de medidas, de distancias también, no puede ser negativa, ¿ya? Así que ojo con eso. Aquí le vamos a hacer un arreglo. Era 4. ¿Comprenden o no? ¿Se entiende o no? Ojo con este tipo de ejercicios. Porque si bien yo tengo dos soluciones, tengo que ver la solución que satisface este contexto del problema. Así que, ¿vamos bien? Entonces vemos uno más. Como nunca, todo el mundo me está llamando ahora. Esperen un poquitito. Me han llegado no sé cuántas llamadas. Ya, chicos, entonces estamos bien para ver el último. Vamos al último entonces. Entonces recuerden, si les están hablando de área, fíjense bien en los valores que ustedes tienen. No se hubiera dado cuenta, dice. Sí, ojo con eso. En las ecuaciones cuadráticas, fijarse, por ejemplo, cuando estamos hablando de un problema, fijarse en el contexto que me están hablando. De medidas, no sé, por ejemplo, si son edades. Entonces, Maripaz. 1, 2, 3. Maripaz, Maripaz. La profe se quedó pegada, ¿cierto? No soy yo. Que alguien me confirme en el chat, por favor. Ahí sí. Te quedaste pegado, Maripaz. Te has muteado tu micrófono. ay, sí, hoy, de verdad, yo les pido disculpas a todos. Hoy día ha sido todo en contra, de No, verdad. pero son cosas que pasan en internet, Ya no me VTR. gusta que pasen estas cosas porque preparo todo para los chiquillos. Ya, pero ¿qué alcanzaron a escuchar de lo que dije? Porque hablé harto. A lo mejor no me di cuenta. No alcanzaste a escuchar BTR, mucho. sí, BTR me traicionaba tarde, pero nunca en el día. Ahora me traicionó en el día. Ya, no alcanza a decir nada, parece. No Ya, alcanzaste. ya, no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No. Ya, este es el último. Esperemos que no pase nada ahora. Entonces me están diciendo, me están preguntando cuándo esta ecuación tiene dos soluciones reales e iguales. No me están pidiendo el valor de x, sino cuál es la naturaleza de las soluciones de esta ecuación. ¿Se acuerdan del discriminante cuando las soluciones tenían que ser reales e iguales? ¿Cuando era mayor a 0, menor a 0 o cuando era igual a 0? ¿Qué me dice el chat, Jorge, ahí? Todavía no Yo responden mientras voy los pequeños. A 0 yo dice. mientras voy Mayor a 0. Mayor a 0 dicen. Igual. Debe ser igual. Igual. Pone Cuando Francisco. es mayor a 0, son dos soluciones, pero son reales y distintas. Entonces yo sé que mi discriminante, b elevado a 2 menos 4ac, debe ser igual a 0. Y yo ya tengo los valores tanto de a, de b y de c. En la primera yo me fijo ahí y el valor de b es todo lo que acompaña a la x, es decir, el menos 2k. Y como aparte de la letra hay un número, yo sé que debo anotarlo con paréntesis, acuérdense de eso. Porque si no están diciendo solamente que el k se está elevando a 2. Después dice menos 4, lo voy a multiplicar por el valor de a, que es 1, y el valor de c, que en este caso sería 3k, que es el término libre. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces la primera parte, si nosotros elevamos tanto el menos 2 como el k, me va a quedar 4k elevado a 2. Recuerden que cuando tenemos una base negativa y el exponente es par, siempre queda positivo.
La segunda parte, al hacer la multiplicación con los números, me va a quedar menos 12. Y esto va a ser entonces igual a 0. Ahí el chat, ¿qué puedo hacer ahora? Fíjense que tenemos una ecuación cuadrática, pero ahora está en términos de k, pero sigue siendo cuadrática. Y fíjense que tengo el término que acompaña al x cuadrado, en este caso al k cuadrado, y el término que acompaña al k elevado a 1. Entonces, ¿qué estrategia de las que vimos yo podría aplicar? Poner raíz, factorizar, factor común. Está como dividido. Raíz, factorizar, decían. Y factor común. Son las tres opciones que han llegado hasta ahora. Ya. Cuando yo aplico raíz, la raíz se aplica solamente cuando yo tengo el término elevado a 2 igual a, lo tengo en una igualdad. Pero este igual tiene que ser un número, no con letra. Entonces no me sirve el aplicar raíz. Por ahí escuché factorizar. Sí. Me dijiste. Exacto, porque acá tenemos una ecuación incompleta, una incompleta mixta. Entonces podemos aplicar la factorización. Si se fijan, el factor común entre el 4 y el 12 sería justamente el 4, porque el 4 divide al 12. Entonces puedo tomarlo, ese valor, como factor común. Y en las letras tenemos entonces que se repite la K en ambos términos. ¿Qué me va a quedar entonces en el paréntesis? Si tengo 4K multiplicado por cuánto me va a dar K elevado a 2, entonces aquí nos faltaría solamente una K. Después menos, tengo 4K y tengo que ver por cuánto me da 12K. Entonces, como ya tenemos el K, solamente nos falta el 3 y lo igualamos a 0. Y aquí, si quieren, pueden trabajarlo por separado e igualarlo, o ocupar la estrategia que vimos en las primeras partes, donde dijimos que nosotros podíamos sacar rápidamente la solución de esta ecuación, sin tener que empezar después a resolverlo, que lo podríamos haber hecho antes. ¿Me pueden decir las soluciones, chiquillos? Ponen 4K, ¿Cuáles van a ser las soluciones? 0 y 3 pone la Carla, 4K igual a 0. 0 y 3 pone el Brian. Porque, exacto, acuérdense que puede ser 3 y 0, 0 y 3. Acuérdense que acá yo hice factorización porque ustedes me fueron diciendo factorizar. Pero a lo mejor otro me podría haber dicho, profe, pero como sabemos que es una incompleta mixta, sabemos al tiro cómo son las soluciones, ¿ya? Pero eso después con la práctica ustedes lo van a ir adquiriendo. Entonces, como ya sabemos la estructura, ya sabemos que el primero es 0, y que la segunda solución, como dijeron los chiquillos, es 3. Pero la pregunta dice, tenemos que buscar un valor positivo de K. Entonces, el 0 es neutro, el 0 no es ni positivo ni negativo, y tampoco está dentro de la alternativa, que podríamos decir a lo mejor que es un distractor. Entonces, tenemos que la respuesta correcta es la alternativa D. No sé si hay dudas. ¿Dudas, chiquillos? ¿Inquietudes? Para que vamos cerrando esto. Parece que no hay inquietudes. Todo bien pone la Carla. No pone el Brian. Súper. Ya, pero yo vi todo lo que es ecuación cuadrática, traté de ver la mayor cantidad de ejercicios. Igual creo que nos faltaron como 2 nomás, pero si ustedes se manejan bien en los tipos de ecuación, en el cómo resolver, no deberían tener problemas, ¿ya? Igual ustedes saben que si tienen dudas, me pueden preguntar por el Instagram. Por ejemplo, si hoy día suben el ensayo, me pueden preguntar mañana. Y el ensayo va a estar hasta el día, yo le puse al ensayo, hasta el martes a las 6, creo que le puse martes o miércoles, no recuerdo bien, pero en el mismo ensayo está la fecha de entrega. Sí, Carla, sí se puede salir. Ya pues, chiquillos, gracias por su conexión.